Atención porque estas elecciones han sacudido a Alemania, una participación récord, una ultraderecha disparada y un gobierno que pende de un hilo. Pues sí, José, porque estamos ante el mayor cambio político en décadas. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente Alternativa por Alemania está fuera del gobierno o hay una mínima posibilidad de que entren con un pacto? Vamos a analizarlo. ¿Habrá consenso entre los partidos o podemos estar ante unas segundas elecciones? La presión política puede cambiarlo todo. Vamos con ello. Las elecciones más importantes en décadas. Vale, Alemania no es solo la mayor economía de Europa, sino también es un centro político muy importante. Pero a ver, ¿qué estaba en juego en estas elecciones? Pues primero, la estabilidad interna, porque el gobierno de Scholz ha sido un desastre en cuanto a la inflación, a la crisis energética y una caída brutal de confianza. Vale, segundo, la inmigración, que todos conocemos, y el descontento con la política migratoria de los últimos años es evidente y ha llevado a un giro radical en las elecciones. Y tercero, el papel de Alemania en la guerra de Ucrania. Berlín es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Kiev, pero hay división sobre hasta cuándo puede seguir así. Bueno, entonces Dani, con todo esto en juego, ¿qué ha podido pasar, no, para que el pueblo alemán haya votado como ha votado en estas elecciones? Sí, los resultados han sido un terremoto político con los cambios, pero sí que los sondeos han sido muy acertados, vamos a verlo, ¿no? El partido ganador, la CDU, los conservadores han ganado, pero sin mayoría. Como segunda fuerza política tenemos Alternativa por Alemania, que ha tenido un récord histórico, ¿no?, en sus votos. Tercero, ha bajado hasta tercera posición el SPD, los socialdemócratas, ¿no?, el gobierno actual de Scholz, y ha sido el peor resultado de su historia. Detrás tenemos a los verdes, que han perdido apoyo, pero siguen siendo clave. Detrás de ellos está Die Linke, ¿no?, la ultra izquierda, que sorprendentemente o no tanto ha ganado en Berlín. Y por último, los liberales, que no están ni siquiera en el Parlamento porque no han alcanzado el 5%. Sí, y para agregar, la participación ha sido del 83 al 84%, una burrada. O sea, te diría que es de las más altas desde la reunificación alemana de los 90, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo han reaccionado los partidos? Porque, aunque ya sabemos que la CDU ha ganado, no tiene mayoría absoluta y los posibles pactos no están demasiado claros. Vale, si las negociaciones fracasan, Alemania podría quedarse con un gobierno en funciones durante meses, ¿vale? O incluso verse obligada a repetir estas elecciones. Vamos a ver a lo largo de esta semana qué va a pasar. El auge de AfD y los posibles pactos de gobierno. El gran titular de estas elecciones es el ascenso de Alternativa por Alemania. Pasan de ser de un partido marginal a convertirse en la segunda fuerza del país. Sí, pero su problema es que nadie quiere pactar con ellos, porque el líder de la CDU ha dicho que no va a negociar con la ultraderecha. Con lo cual, quedan pocas opciones para formar gobierno. Algunos de los posibles pactos podrían ser CDU con los socialdemócratas, pero difícil porque Scholz ha dicho que no quiere negociar. Podría juntarse con los verdes, que es un poco más probable, pero con roces grandes en inmigración y energía. Y por último, teóricamente podría ser un pacto con los liberales, pero en realidad es imposible porque se han quedado sin escaños. Pero espera, si Alternativa por Alemania ha sido el segundo partido más votado, ¿realmente es imposible un pacto con la CDU? Porque en otros países europeos ya hemos visto claramente a la derecha tradicional con la ultraderecha. Ningún tipo de problema, cediendo y generando unas alternativas viables de gobierno. Pues en principio, como bien has dicho, no hay ninguna intención de negociar, pero todos sabemos que la política es muy pragmática. No tenemos otro ejemplo mejor que el de España. Si no logran una coalición estable y la única opción viable es pactar con Alternativa con Alemania, pues ¿tú crees que lo harían? Si se rompe el cordón sanitario, que para que la gente sepa lo que es simplemente es un acuerdo que hubo con los partidos tradicionales para evitar coaliciones con partidos extremistas, y, y la CDU se sienta a negociar con AfD, Alemania puede seguir el camino de países como Italia, que ya conocemos con Meloni, o Suecia con los demócratas suecos. Y todo esto con grandes consecuencias. Si Alternativa por Alemania entrase en el gobierno, Alemania cambiaría por completo en cuanto a políticas migratorias, serían mucho más duras, a una reducción de la burocracia europea y quizás hasta un distanciamiento con Bruselas y con la OTAN. Vale, entonces, la gran pregunta es, Merkel dejó a Alemania con una estabilidad que ahora se está desmoronando. Porque si la CDU no logra gobernar en solitario, el futuro es totalmente incierto. Totalmente. O sea, aquí hay dos formas de verlo, porque hay quienes dicen que Merkel mantuvo a Alemania como la potencia económica de Europa con estabilidad y crecimiento. Sí, pero también están los que argumentan que los problemas actuales empezaron con ella. Su política de puertas abiertas a la inmigración en el año 2015 provocó una división en el país y alimentó el ascenso del partido tan conocido como es AfD.
Y no solo eso, durante su gobierno Alemania también apostó por depender mucho del gas ruso y por cerrar sus plantas nucleares. Y cuando estalló la guerra en Ucrania, esta situación o esta decisión dejó a la industria alemana pues contra las cuerdas, como estamos viendo. Exacto. Y ahora su propio partido, la CDU, vuelve al poder con Merz, pero cargando, ¿no?, con el peso de esas decisiones del pasado. ¿Podrán realmente corregir los errores del pasado o veremos más de lo mismo? Vamos, que si lo traemos a términos españoles va a ser PP y PSOE juntos y no va a cambiar nada, básicamente. Pero bueno, el dilema está en que la CDU realmente está volviendo para arreglar a Alemania o para repetir los mismos problemas, ¿no?, que de la era de Merkel. Y todo esto con una ultraderecha que ahora no deja de crecer y eso significa que la gente ya está cansada de la misma política de siempre. Escenarios geopolíticos a corto plazo. Vale, por último, José y todo el mundo, Alemania es clave en la Unión Europea y sobre todo en la guerra de Ucrania. Dependiendo del gobierno que se forme, el impacto puede ser enorme. Y veamos algunos escenarios clave que se pueden presentar. Si gobierna la CDU por los verdes, continuarían apoyando a Ucrania, pero con un control sobre el gasto militar. Y Alemania seguiría siendo pues, fuerte en la Unión Europea. Si la CDU considera pactar, ¿no?, con los socialdemócratas, sería un gobierno inestable, pero sin cambios drásticos en la política exterior. Por otro lado, si hay un bloqueo político, se frena la ayuda a Ucrania y Europa entra en crisis de liderazgo, ¿no?, que es algo que Putin podría usar a su favor. Y por último, si la CDU se acerca, ¿no?, a alternativa por Alemania, podría haber una crisis diplomática dentro de la Unión Europea, una Alemania distanciándose de Bruselas, y también podríamos ver un endurecimiento de la política migratoria y una postura más ambigua en cuanto a la guerra de Ucrania. Y por supuesto, si todo este tipo de negociaciones se siguen alargando, lo que podríamos ver es una crisis política en Alemania que afecte a toda Europa. Así que atentos porque en las próximas semanas vamos a ver si Alemania se estabiliza o si entra en el caos. Y por supuesto, cuando una vez haya un nuevo gobierno, vamos a hacer otro vídeo más en profundidad analizando qué significa ese nuevo gobierno para el futuro de Alemania y de Europa. Así que os dejamos con la gran pregunta. ¿Creéis que AfD se quedará fuera del gobierno o acabarán entrando de alguna manera? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y por supuesto, suscribíos si os gusta el contenido y seguidnos para más.